pacientes, inclusive vamos a ver un testimonio de parálisis cerebral en un niño, en donde van a poder evaluar esto de la estabilidad que les estaba comentando. Con respecto a lo que hablábamos recién de los dolores, en la anterior, de la cervicalgia y la lumbalgia, quería hacer una aclaración muy importante porque en algunos pacientes que tienen problemas, por ejemplo, en el ciático o en la raíz neuronal por compresión en las vértebras, la manifestación probablemente sea en una pierna, pero el origen del dolor no es en la pierna, sino en las vértebras, ¿sí? En la columna, en donde se encuentra la inflamación o la compresión. Por eso es muy importante que no coloquen la tarjeta en la pierna, sino en el origen de esa inflamación que tiene que ver con la compresión en la médula, en las lumbares o en las cervicales, ¿sí? Entonces, una de las pruebas que también pueden hacer para evaluar qué sucede con la colocación de la tarjeta es realizar algún tipo de ejercicio de estiramiento o de elongación que les resulte dificultoso, como por ejemplo estirar sus manos para tocar la punta de los pies mientras están parados o sentados, o tocar con sus manos atrás, unir sus manos atrás en la espalda, y ver qué sucede sin la tarjeta y colocándose la tarjeta, porque van a lograr una mayor elongación. Vamos a pasar a la siguiente. Artritis y artrosis. Ambos son enfermedades reumatológicas. La artritis viene ligada a un proceso inflamatorio y acá quiero volver a la diferenciación que les comenté hace un ratito, en donde la artritis en general está ligada a anticuerpos positivos, es decir, a una enfermedad autoinmune en donde existe ya un rechazo de nuestro cuerpo hacia un tejido determinado, que en este caso tiene que ver con articulaciones. Y otra cosa es la artrosis, que es propiamente de la edad, es un proceso fisiológico esperable a partir de que van pasando los años o a través de un desgaste por la sobreutilización de la articulación o por algún accidente o algún traumatismo que haya quedado como consecuencia una artrosis, que genera dolor. Entonces, podemos llegar a ver mayores resultados o más rápidos resultados en una artrosis que en una artritis, porque recordemos que el dolor puede calmar en una artritis, pero al estar ligada a anticuerpos y a un proceso que necesita un tiempo de regeneración, va a llevar mucho más tiempo que un proceso que no tenga estos anticuerpos que son de autodestrucción. Entonces, vamos a obtener la disminución de dolores reumáticos, la reducción de la inflamación en la zona afectada y además aumenta la movilidad de la zona afectada generando mayor fuerza. Si tenemos una articulación dolorosa que nos imposibilita o nos incapacita a, por ejemplo, levantar alguna bandeja o lavar los platos o levantar algún objeto, vamos a notar que con la tarjeta vamos a tener más fuerza como para levantar ese objeto. Pasamos a la siguiente. Fibromialgia, uno de los primeros casos en los que fue aplicado, probablemente esté también escuchando. La verdad es que los resultados fueron muy positivos. Es una paciente que la fibromialgia es una enfermedad que se da principalmente en mujeres jóvenes y que afecta a las articulaciones principalmente, pero además es un síndrome que viene cargado de otras dolencias o sintomatología como insomnio, mucho cansancio, fatiga, dolores, angustia, depresión, y tiene distintos grados de gravedad o de intensidad en donde puede llegar a limitar a la paciente en su vida diaria en cualquier tipo de actividad. Tal es así que pueden inclusive dejar de caminar. En mi paciente era un caso severo, hacía un año que estaba diagnosticada con medicación,
con distintos tratamientos. Estábamos haciendo un abordaje integral desde la medicina ayurveda, con una alimentación, con medicación natural, y había logrado algunos cambios, algunas mejorías. Sin embargo, tenía un gran, más que insomnio, era somnolencia debido a la aparición de los dolores nocturnos. Podía estar parada muy poquito tiempo, muy poquitos minutos en el día, porque directamente no llegaba a estar horas parada. Podía llegar a lavar hasta 2 platos, porque más no podía. Tenía una postura inclinada hacia adelante. No podía salir de su casa caminando, inclusive usaba bastón para poder apoyarse y caminar. Una gran angustia, depresión, cansancio, no solo por el mal dormir, sino por los dolores, la frecuencia y la intensidad que, según lo que refiere, eran insostenibles, eran incontrolables. Así que no estaba encontrando respuestas o resultados a ningún tipo de tratamiento. Desde el momento en que se colocó la tarjeta, el cambio fue impresionante. Empezó a tener una vida normal, una calidad de vida muchísimo mejor. Sus dolores se redujeron a un 70-80%. Solo aparece el dolor en un momento del día, cuando se va a bañar causalmente, que es cuando se quita la tarjeta para no mojarla. Entonces, cuando sale de bañar aparecen algunos dolores, pero se van rápidamente. Logró conciliar un sueño más profundo, sin despertares nocturnos, sin dolores nocturnos, dejó medicación, solo se encuentra utilizando algunas hierbas medicinales como apoyo, alimentación adecuada y la tarjeta a las 24 horas. Ella ahora maneja su auto, sale a hacer los mandados, volvió a ser una persona activa, sale a pasear sus animales, trabaja con las plantas, la jardinería, empezó a tener una vida normal. Podemos decir que recobró su vida. Exactamente. Y eso es precisamente el propósito de lo que nosotros queremos lograr acá en Numi. Queremos que las personas, los usuarios de este producto puedan recobrar, luego conservar, porque luego que recobró, pues la va a seguir usando para conservar y mantenerse y luego potenciar incluso sus capacidades de bienestar físico. Qué maravilla, doctora. Increíble. Así que en pacientes con fibromialgia, que en general desde lo energético tienen un campo energético muy disminuido, tienen un campo electromagnético muy entrecortado y muy bajo de luminiscencia, porque justamente lo que necesitan es amplificar su energía, que es lo que está muy bajo. Así que los resultados son súper rápidos en pacientes con fibromialgia. Pasamos a la siguiente. Esguinces y tendinitis, también muy comunes, muy frecuentes de encontrar pacientes que tengan algún tipo de estas dolencias. Genera un efecto analgésico, antiinflamatorio, como lo vimos en las articulaciones, también sucede en los tendones. Así que en pacientes que estén en rehabilitación, les sugiero que hagan la rehabilitación con la tarjeta, ya que el proceso va a ser más acelerado de restauración. Van a aumentar su elongación, su resistencia, su fuerza, y pueden hacer los ejercicios que les estuve contando con anterioridad para poder comprobar y evaluar la dimensión de a dónde puede llegar su miembro, sea brazo, pierna, pie, en lugar que sea lesionado, puede aumentar su elongación y sin dolor. Pasamos a la siguiente. Epilepsia. Bueno, este es un punto muy importante. Pueden ser epilepsias o pueden ser convulsiones aisladas. En este caso fue epilepsias de muchos años debido a una parálisis cerebral. Es una epilepsia que es refractaria a todo tipo de tratamientos. Esto se probó en un paciente en particular y ahora prontamente, cuando pueda hacer llegar la tarjeta, va a ir hacia otro paciente. Estas epilepsias, cuando se colocó la tarjeta, se logró reducir no solo los factores estimulantes que les generaban estrés y malestar desde el punto de vista emocional y mental, sino además una reducción de la actividad eléctrica neuronal
y una disminución y prevención de las crisis convulsivas. Esto significa que desde el momento de la colocación de la tarjeta al control, que fue al mes, el paciente no tuvo ninguna convulsión. Eso es un punto súper importante, ya que venía teniendo convulsiones prácticamente todos los días y sobre todo en días que tenían desencadenantes como por ejemplo el cambio de presión, de temperatura o cualquier tipo de cambio emocional o estrés mental. Un dato que es muy importante es que no significa que en todos los pacientes respondan de la misma manera y puede haber pacientes que empiecen con disminuir su frecuencia o su intensidad o que se modifique su convulsión. Hay muchos tipos de convulsiones, entonces sería un campo muy interesante para seguir abordando y estudiando, a ver qué es lo que sucede con las distintas convulsiones y con la recopilación de más datos para generar una estadística mayor. Vamos a pasar al siguiente.